Muy buenos días a todos los periodistas de la República, a todas las personas que nos siguen por Facebook, a todas las personas que están en la página conectadas. Hoy continuamos estas charlas económicas con los candidatos a la presidencia. Hoy estamos con el doctor Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. Él es economista de la Universidad del Externado, con especialización en administración de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Tiene un diplomado en estudios especializados en Derecho, en Desarrollo, Población y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Lovaina. En su carrera política se ha desempeñado como asesor de la Gobernación de Cundinamarca, representante a la Cámara por Cundinamarca, como miembro de la Alianza Democrática, diplomático en Bruselas en el gobierno de Ernesto Samper, congresista desde el 2001 hasta el 2008, obteniendo las más altas votaciones en Senado y Cámara. Luego de optar por la presidencia de Colombia en octubre del 2011, ganó las elecciones a la alcaldía de Bogotá con el movimiento progresista y hoy es nuevamente candidato a la presidencia de Colombia. ¿Me faltó algo? No. ¿O alguna imprecisión? Soy de pronto un diplomado o alguna cosa por ahí. Pues no es diplomado, es una especialización, pero soy economista, ¿no? Economista del Externado. ¿Y de qué escuela es economista usted? Estudié economía en el Externado. En ese momento los profesores de esa facultad eran los mismos de la Nacional. Mi director de tesis era Chucho Bejarano. Oscar Rodríguez, Beethoven Herrera. Estaba Beethoven Herrera, el profesor Lora, Luis Bernardo Flores, que recuerde, estaba el que fue contralor de Bogotá, de Colombia. Carlos Sosa. No, Antonio Hernández Gamarra. Hernández Gamarra. Esos eran mis profesores. Y usted en términos de los economistas son de escuelas y profetas. Es decir, y nada más diferente que un economista de la Nacional versus un economista de los Andes. ¿Usted es keynesiano o de Hayek? Para ser sinceros, después estudié la maestría en la Javeriana y ahí encontré otra escuela diferente. Incluso no quise hacer la tesis porque en cierta forma me indicaron que tenía que hacer una tesis econométrica y yo no creo en eso. El tema del externado era básicamente, se dividían entre marxistas y keynesianos. Estaban más a la izquierda, como la Nacional en ese entonces. El neoliberalismo, que no se conocía el término, sino neoclásicos, eran mirados por encima del hombro. Se convirtió los neoclásicos se convirtieron en la versión neoliberal, en la corriente dominante y casi única de las facultades de economía después. Yo alcancé a estar antes de eso. Y los Andes ya prácticamente se ha convertido en una escuela de pensamiento único, que es la economía neoclásica. Hay que diferenciar neoclásicos de neoliberales. Los neoclásicos, básicamente, como contraposición a Marx, trataron de mirar las lógicas del mercado a partir de la utilidad, ¿cierto? A partir de una teoría del valor diferente a la de la teoría del valor del trabajo. Pero los neoliberales llevan esa tesis económica a todos los espacios del ser humano, y esa es la diferencia. Mientras los neoclásicos miraban el mercado de bienes y servicios, punto, los neoliberales expanden las tesis del mercado hacia la religión, hacia la política social, y van expresando más que una escuela económica, una ideología. Pero usted en términos de administración pública es más keynesiano. O sea, que ve como el Estado el motor de inversión, el control de políticas públicas al Estado. Usted no le da ningún juego al sector privado. No, estoy en una búsqueda diferente. Porque creo que los keynesianos ya no responden sino a lo que fue la economía mundial en las primeras décadas del siglo XX. Pueden explicar en cierta forma lo que podríamos llamar los 30 gloriosos, es decir, la posguerra.
Sí. Segunda Guerra Mundial después, la edad de oro del capitalismo, tanto en Estados Unidos como en Europa, tiene una derivación en América Latina que yo estudié, que es la CEPAL. ¿Cierto? Y de eso hay que reconocer, quizás en Colombia el principal exponente es un presidente que se llama Carlos Lleras. Sí. Restrepo, Carlos Lleras Restrepo, a diferencia de su nieto, es keynesiano, cepalino. El nieto no tiene ni idea de eso. Pero era una doctrina que surgía mucho de la deuda, de la crisis de la deuda. Era la que búsqueda, ya está como obsoleta. Era la búsqueda latinoamericana de la industrialización. Entonces, si usted recuerda bien, y eso lo aprendí y eso lo mantengo hoy, la investigación sobre los procesos de industrialización en el mundo tiene dos componentes, digamos. Uno es, previo a un proceso de industrialización, tiene que haber una modernización agraria. Estamos hablando de una escuela estructuralista, que es la CEPAL. Tiene que haber una modernización agraria. Por eso Carlos Lleras Restrepo en Colombia lanzó una política de reforma agraria. Es la última vez que eso se menciona. Pastrana enterró eso en 1972, que es el Pacto de Chicorán. Entonces, una modernización agraria es indispensable para un proceso de industrialización. Si usted mira la tesis de Duque hoy, que dice que quiere la industrialización, quiere una industrialización manteniendo un latifundio improductivo, eso es un imposible, eso es engañar a la gente. Si queremos una industrialización en Colombia, tenemos que modernizar la agricultura y eso implica, entre otras razones, un cambio en las formas de tenencia de la tierra. Concretamente la tenencia de tierras en tres propuestas suyas. ¿Cómo el latifundio improductivo impide la industrialización de Colombia. Y luego, lo va a intervenir, ¿cómo lo va a entonces controlar? lo que proponían en aquel entonces, y esto es Keynes puro, no es Marx, es porque Marx proponía era otra cosa. Keynes decía, y la escuela cepalina lo reprodujo y algunos políticos colombianos del entonces hay que elevarle el impuesto al latifundio improductivo. El primero que habla de eso en Colombia, que sepa yo, es Alfonso López Pumarejo. Si usted le eleva el impuesto al latifundio improductivo, latifundio ¿qué es? Más de 1.000 hectáreas. No es el señor que tiene otra casita en Bogotá, como dice la propaganda sucia, eso no tiene nada que ver. Es una hacienda de más de 1.000 hectáreas de tierras fértiles, ojo, de tierras fértiles. ¿Pero cuántos colombianos pueden tener más de 1.000 hectáreas? No, muy poquitos. ¿Tiene la estadística? Sí, hay una estadística por ahí de la última investigación del censo agropecuario. Sí. El 1%, menos del 1% de los poseedores de tierra en Colombia tienen más de 1.000 hectáreas. O sea, quienes se deben preocupar por ese impuesto al latifundio improductivo son quienes tienen más de 1.000 hectáreas. En tierras fértiles, porque hay personas que tienen 1.000 hectáreas en tierras no fértiles, incluso más, pero ese no es nuestro problema. Vamos evacuando. Ni es el problema económico, hay gentes que tienen en alta montaña. Incluso conocí una señora ambientalista, dijo, yo quiero sembrar bosque nativo. Pues claro, eso le sirve a la sociedad. No estoy hablando de tierras planas con agua, es decir, tierras fértiles, que pudiendo producir, tienen vocación por ello mismo de producción de alimentos, de agricultura, están en pastizales improductivos, bajo una forma engañosa que llaman ganadería extensiva, que no es cierta. Para ponerlo en términos reales, ese tipo de uso de la tierra, que está más ligada al poder que a la economía, es una derivación del viejo feudalismo español, pero agravada por el lavado de activos del narcotráfico, porque convirtieron este tipo de tierras en caja de ahorros del narcotráfico, a partir de Pablo Escobar, de los Ochoa, etcétera. Conforman un grupo muy pequeño de personas con mucho poder político. Son los dueños. Pero concretamente, más allá del diagnóstico que usted hace, propuestas concretas, un impuesto a la tierra improductiva, sí, de más de siendo fértil.
siendo fértil. Sí, o sea, teniendo vocación agraria. ¿Y uno cómo hace un estudio? Si uno tiene... Esos mapas ya están hechos. Digamos, claro, se pueden perfeccionar. Ahora, yo digo, esto puede ser infértil para producir caña o para producir papa, pero puede ser fértil para general, bosque nativo. Sí, en general, digamos, usted tiene no se mete ahí en una mezcolanza muy... No, usted tiene variedades de productos dependiendo incluso de los climas, etcétera, y de los microclimas. Pero en general, la tierra fértil es la tierra fértil. La tierra fértil, dependiendo de dónde está, te produce una gama diversa de producción. Ya determinar qué especies, incluso yo diría que están determinadas un poco por su resistencia al cambio climático. Pero en general, como idea gruesa, lo cierto es que nosotros tenemos aproximadamente, de acuerdo a los estudios, unas 15 millones de hectáreas fértiles destinadas a pastizales, cuando podrían producir agricultura en diversas especies. ¿Cómo operaría esa reforma? Usted cita la reforma agraria de Lleras. ¿Cómo operaría una reforma agraria Petro? López, Pumarejo y Lleras, ¿no? Son las dos que son casi continuas. Se conocían, eran amigos. Incluso Colombia vivió una tragedia alrededor de esas ideas, porque por impedirlas condenaron el país a la violencia hasta el día de hoy. Y los responsables de eso no son López, Pumarejo ni Lleras, son los sectores más retardatarios del país. Pero el tema es que... ¿Cómo sería una reforma agraria Petro? Usted sube el impuesto predial, le pone el techo del impuesto predial a la tierra que siendo fértil es improductiva en manos del latifundio. ¿Eso qué ocasiona económicamente? Si usted estudia Ricardo, y estos sí son mis autores, mi escuela, digamos, la teoría clásica económica, la renta de la tierra disminuye por el impuesto. Sí. ¿Qué significa eso? Eso lo vivimos en el POT de Bogotá. En la tierra urbana hay una renta de la tierra, que es su precio. Si usted le pone carga al constructor en términos de espacio público, no aumenta el precio de la tierra, como falsamente decía Henao, el hombre de Vargas Lleras, y engañó al presidente por ignorancia en teoría económica, sino que al contrario, disminuye. El precio de la tierra disminuye si usted le incrementa el impuesto. ¿Por qué? Porque usted o la pone a producir, si usted es un latifundista, la pone a producir para pagar el impuesto, o la vende. Y si la vende, y muchos latifundistas empiezan a vender, son pocos en número, pero grandes en extensión de tierras, empiezan a vender los latifundios, el precio de la tierra disminuye. Entonces, digamos, al disminuir el precio de la tierra, usted ya tiene un motor económico hacia la producción y la productividad de la tierra. Pero para explicarle un poco a la gente es aumentar, digamos, no ahogar, porque sería una palabra, aumentar los impuestos a esos latifundios improductivos de tal manera de que se les obligue a vender y ante tal oferta de tierra. O produce, no es que se les obligue. Es el término la obligación tiene un sesgo. Ellos tienen la opción de hacerlas producir. Y si producen, pues ya no estamos hablando del impuesto. El impuesto es sobre tierras improductivas. Bueno, entonces la reforma agraria versión Petro sería aumentar los prediales que es lo mismo, al techo existente. Al predio improductivo. ¿Qué otra cosa había? Es lo mismo que ocurre en Bogotá con el lote engorde. El lote engorde paga la máxima tasa predial. Eso lleva a que los lotes de engorde en la ciudad se urbanicen. Más o menos ha ocurrido. Si usted ve la avenida 19 de Bogotá, al costado sur, eso eran unos lotes que no eran lotes de engorde. Por razones históricas y el incremento del impuesto predial sobre lotes de engorde en Bogotá, que no es de mi gobierno, viene de atrás, ha hecho que se empiecen a construir edificios, incluso los más altos edificios que tiene la ciudad de Bogotá. Eso es positivo en términos de una ciudad, pero... Porque va en funciones... Sí, el único error es que no se le cobraban cargas en términos de espacio público, por eso usted tiene
una defecio como el edificio Bacatá, no por su arquitectura, en eso no quiero meterme, aunque falla, sino porque no dio espacio público. Entonces tiene el edificio más alto de Colombia, casi de América del Sur, y un negocio, porque eso es un negocio, sin haberle aportado a la sociedad espacio público que debió vamos ser. saliendo, doctor. Pero vamos al tema agrario. Entonces, usted pone la tierra como un motor económico. Si vamos a la teoría de la CEPAL, esa era la condición para la industrialización. Sí. No se ha hecho en Colombia en un siglo, no se ha dejado hacerlo. Si usted mira la experiencia de China y Corea en sus procesos de industrialización, incluso la de Japón que yo he estudiado, la estudié en Europa, Japón. ¿Sabes por qué me interesa Japón? Porque es un proceso pacífico de modernización de la tierra, que se expresa, para entendernos bien, en la película El último samurái. El último samurái es el único hecho de violencia que ocurrió en la modernización agraria del Japón, cuando un señor feudal se lanza en armas con su tradición contra el ejército japonés. Y ese es el último samurái, pero es el único caso. Los demás señores feudales de la tierra le entregaron al Estado a título de venta su tierra a cambio de bonos de deuda pública. Y el Japón se industrializó, digamos. Y así también, de otras maneras y con otros procesos políticos, lo hizo Corea. Corea del Sur no sería el país industrializado de hoy si no hace una reforma agraria. Esto lo olvidan fácilmente los opinadores económicos colombianos. Y entonces ven del proceso japonés, del proceso chino, del proceso coreano. Lo que ven es su fase ya de expansión en las exportaciones, pero olvidan completamente la fase previa que fue la reforma agraria en sus respectivos países. Una claridad sobre todas las personas que se les genera mucha expectativa en la reforma agraria versión Petro. Y tiene que ver con la repartición de tierra. No es que se le vaya, digamos, al departamento del Cauca a proponerle tierra a los indígenas, o no sé, o en el Magdalena Medio a proponerle a unos campesinos tierra, es que el Estado reordene esa propiedad, pero no es tierra a dos manos a gente que quizá no tiene... A ver, pongámoslo, estamos hablando de 15 millones de hectáreas fértiles que deberían estar produciendo alimentos. ¿Pero quién las debería estar haciendo producir? Sus poseedores, en teoría, pero no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque es el lavado del narcotráfico. Y nos queremos quitar esa realidad, pero existe. Entonces, al utilizar la tierra para lavar dólares, la tierra le interesa al entorno narcotraficante simplemente como tierra, como valor, como renta, para ponerlo en términos de Ricardo, no para producir. Algunos lo habrán hecho, pero es mínimo. Y eso es lo que tenemos que romper. Okay. Y el mecanismo para romperlo no es la expropiación, no es lo que estoy proponiendo. Lo que estoy proponiendo es que esas tierras, como los lotes de engorde en las ciudades, paguen el techo. Pero el impuesto. ¿Usted no estaba proponiendo expropiar tierra? No estamos. No creo que sea necesario. Yo creo que el instrumento impuesto es eficiente. Okay. El instrumento impuesto, ¿qué hace? Lo mismo que en Estados Unidos. A nadie, de toda la gente que visita Estados Unidos, hagan el ejercicio, escuchen a los blancos anglosajones, a ver si alguien se ufana de tener 10,000 hectáreas. Eso es impensable en los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Cualquier norteamericano te lo diría, porque me cuesta muchos impuestos, diría. Y lo que tienes en Estados Unidos es una propiedad más de granjeros, como en el Canadá. Yo creo, y eso es una clase media rural, tienen sus casas que no envidian a la de ciudad, sus vehículos, sus hijos en la universidad, sus redes informáticas, la tecnología ya pues llega a altos niveles de productividad. Si nosotros vamos hacia Colombia y empieza a haber un mercado de tierras, que es lo que produciría el impuesto, a precios más bajos que hoy, porque eso es lo que produce el impuesto, bajar la renta de la tierra.
Y recuerde usted que el mensaje central en las teorías económicas es que entre más alta sean las rentas, menos capitalismo hay. Lo que yo estoy hablando es de capitalismo, sí, del desarrollo del capitalismo en Colombia. Si bajamos la renta, los precios, el Estado puede comprar tierras y puede comprarlo con títulos de deuda pública, como lo propuso Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. Y eso puede lograr en corto plazo un traspaso de tierra, porque el Estado no se va a quedar con la tierra, ¿para qué? Y una clase media rural. Sino para entregarla para que el campesinado y la pequeña y mediana industria agraria crezcan en el campo. Impuesto predial. Un crecimiento de la clase media rural, es decir, de la iniciativa privada en el campo. Esa es una de las bases de nuestra política agraria. Ese impuesto predial que se le aplicaría, digamos, a los tenedores de ciertas extensiones de tierra, ¿va involucrado en una gran reforma tributaria? ¿Cómo es la propuesta suya, sí, ya en términos de gran reforma tributaria? No es que sea una gran, pero sí tiene pues pongámosle reforma tributaria estructural. Sí, hablemos de impuestos. Entonces, obviamente, no es que tengamos que crear el impuesto predial, ya existe. Sí. No es que tengamos que aumentar los techos, ya existe, está en categorías. Lo que sí tenemos es que lograr, y sería el cambio en este caso, que definir qué es latifundio, definir qué es tierra fértil en la ley, eso más o menos está, los mapas más o menos están, y poner eso en el techo del impuesto predial. Eso debe ponerse en ley. E incluso yo sería partidario que el captador de ese impuesto, que hoy es el municipio, sí, y entonces usted tiene municipios muy pobres, Carmen de Bolívar le voy a poner como ejemplo, rodeados de latifundios de tierra fértil improductiva, que no tienen la capacidad política de poner ese impuesto. ¿Sabe por qué? Porque amenazan al alcalde y a los concejales. Porque estamos hablando de un mundo que no es el de la clase media colombiana, ni siquiera es estamos hablando de un mundo que fue penetrado por el narcotráfico. Entonces yo soy partidario de que el Agustín Codazzi catastro, que eso es una primera fase, usted tiene que poner el catastro ahí. Y el catastro capte, a través del catastro se capte el impuesto a nivel nacional. Sí. Y se entrega al municipio, porque el impuesto es del municipio. O sea que obviamente es la reforma de la misión tributaria de Bonilla. Es decir, es reforzar un poco varias los impuestos locales rurales y regionales. Sí, sí, porque no, digamos, no es quitarles, ese impuesto no lo reciben los municipios hoy, pero tiene un potencial de cerca de 2-3 billones de pesos. A mí no me interesa tanto como captación de dinero, a mí lo que me interesa es cómo que la tierra entre al mercado a precios razonables, porque ahí es donde ya podemos hacer una redistribución de las tierras con un fin, la producción agraria, la producción alimenticia, para ponerlo en esos quizás términos. Es el léxico, quizás es un tema semántico, pero cuando usted habla de redistribución de tierra, es ahí donde usted lo juzgan de castrochavista, de tema. Esa redistribución de tierra usted la explica desde el aumento del predial o desde ponerle unos impuestos de tal forma que se genere una oferta, un proceso de pero nada que ver con expropiación. Ahora sí, si creemos que la estructura actual agraria colombiana es normal, estamos absolutamente desenfocados. Lo que hay en la estructura de tenencia de la tierra en Colombia es bárbaro, salvaje. Es la desigualdad social en términos de patrimonio más alta del mundo. Estamos viviendo un feudalismo agrario. Doctor Petro, la violencia. Sí, digamos. Entonces, cuando alguien plantea. Es para no quedarse en el diagnóstico. Sí. Entonces, digamos, uno, ¿cómo, digamos, eventualmente usted se posesiona el 7 de agosto de este año en la Casa de Nariño? ¿Qué va a llevar? ¿Va a llevar una reforma tributaria estructural que involucre el tema de tierras o serán reformas? Tenemos 5 reformas, porque estamos pensando en que es una Colombia humana. Una Colombia humana es una Colombia en paz. ¿Cuáles son las 5 reformas? Una reforma a la política. La política. Que implica quitarle la política a la corrupción. Por tanto, el delito de corrupción tiene que ser tratado de una manera completamente diferente como hasta ahora.
los corruptos se van a la cárcel. La reforma política tiene que ver con las autonomías territoriales, que yo creo que hay que profundizar. Hablé del tema de la zona autonómica del Pacífico, de la cordillera occidental hacia el mar, para darle poder a las negritudes. Hablé de conferir autoridad ambiental a los viejos resguardos indígenas que creó la corona. ¿Cómo se llama la figura del Pacífico? Zona autonómica especial. O sea que usted le abre paso a una Colombia federal. Es un camino hacia allá, digamos, pero es más de lo que más. ¿Y le gusta esa Colombia federal? Me gusta porque la democracia implica las decisiones de los pueblos sobre su territorio. De hecho, el único país que no es federal de la Alianza del Pacífico o que opera como federal es Colombia. Pero yo no aplico la palabra federal para caer en viejas discusiones, porque sé que estamos en una transición que básicamente se define por la transición hacia una sociedad en paz. Y una sociedad en paz, que es lo normal en casi todas las sociedades del mundo, para nosotros es casi una normalidad. Nos hemos acostumbrado tanto a la violencia y la guerra. Esa transición hacia la paz implica unas reformas que también son de transición. La política, que incluye este tema de la autonomía, una mayor autonomía regional. Hablar ya de federalismo es conferir poderes legislativos. Es lo mismo autonómicas. A los estados regionales. Yo estoy hablando de estatutos autonómicos constitucionales. Okay. Y allá voy ahora porque íbamos, primera la reforma política de las 5. La segunda, justicia. Reforma de justicia. La justicia es quitarle la justicia a la política. Okay. Y despolitizar la justicia. Sí, y volverla autónoma, otra vez la palabra autónoma, realmente autónoma. Cuando la justicia se vuelve autónoma en la política, cuando ella puede no solo manejar sus recursos, sino obtener los recursos por definición de fórmula matemática. ¿Usted quiere que la justicia no dependa del presupuesto del Ejecutivo? Que tenga sus propios... No dependa de cada gobierno, sino que sea más el modelo de las transferencias. Una fórmula constitucional. ¿Con base en el Producto Interno Bruto? Sí, con base a ingresos corrientes sería más apropiado. Okay. A ingresos corrientes, lo que recibe el Estado. O sea que la justicia no tendría que estar haciéndole lobby al Ejecutivo. Exacto. Para sus ingresos. Y nada que ver con definición de cargos de tipo político. Okay. Que también hay una... la segunda, la primera la reforma política muy ambiciosa, la segunda la reforma de la justicia, la tercera... Que entre otras nos permite responder a estas tesis de algunos opinadores que dicen que Petro puede ser dictatorial. La independencia de poderes real es lo que garantiza en cierta forma el viejo concepto de democracia liberal. Usted sí es... Hay que mantener y superar, digamos, al mismo tiempo. Doctor Petro, si usted es elegido... ¿Le dice no en esa reforma política a la reelección? ¿Usted se compromete con que no hay una reelección? No es un tema que esté en la discusión. Lo que yo le diría sí es a que la Convención Americana, es un tema que en mi vida personal en los últimos años cruzó, digamos. La Convención Americana hecha en 1972 se aplica cabalmente en Colombia. ¿Qué significa eso? Palabras más, palabras menos. Que ninguna autoridad no judicial le puede quitar derechos políticos a ningún ciudadana de Colombia. Esto tiene que ver con la reforma política. Pero en esa reforma política que no hemos pasado de esa, le dicen no a la reelección, sí, claramente. Yo no estoy interesado. Perfecto. En ser elegido. Pues. ¿La tercera es cuál? La tercera reforma. La tercera reforma es la salud. Salud. Y ya tenemos una experiencia, o sea, nosotros ya en esto podemos hablar, digamos, con algo de suficiencia, porque lo hicimos en Bogotá parcialmente, porque no podíamos modificar la ley. Pero ahora se trata de quitarle la intermediación financiera al modelo de salud. ¿Y trasladárselo a quién? Quitar las EPS. Entonces tendría el modelo de salud nuevo que creo necesita Colombia, y también es una transición, porque un modelo de salud no se cambia de la noche a la mañana, si no se muere mucha gente. Es fundamentalmente preventivo, y esto fue lo que hicimos en Bogotá. Ya sabemos cómo se hace. Preventivo, que significa equipos médicos en todo el territorio nacional, en los hogares.
Esta experiencia viene de Costa Rica para que los hacedores de guerras sucias puedan tener instrumentos. Es eficaz en Bogotá, redujo todas las tasas de enfermedad y fue lo que permitió llevar la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año por causas de desnutrición a 0, a diferencia de La Guajira. Es dividir el territorio en microterritorios de salud, sí, y tener equipos médicos pagos por el Estado atendiendo preventivamente. Las EPS Esto es una base, esta es la base. Obviamente la enfermedad aparece, esa guerra no se gana nunca. La enfermedad aparece, pero es una tasa de enfermedad menor. Esa es la gracia del modelo preventivo. Y la atención a esa enfermedad que aparece en cualquier ciudadano debe ser la que la ciencia determine. Eso implica unos costos globales en el país. Si usted quita la intermediación financiera, es decir, esos porcentajes que hoy se quedan en la EPS por ley, o los que a través de la ilicitud también se quedan en la EPS, que es no otorgar el tratamiento adecuado, ese es el mecanismo. Eso se elimina, digamos, habría un fondo, ya existe un fondo único, sí, donde llega todos los recursos de la salud, que son básicamente públicos y que son privados en el salario, porque los empresarios ya no están pagando. Quitaron esa norma. Ese fondo común, único, contrata directamente la red privada y pública y no necesita de EPS. Entonces, ¿y qué contrata? El tratamiento que la ciencia determina para cada caso de enfermedad. Eso nos lleva a un tema ya específico, porque fíjate que aquí hay red privada, no estamos construyendo un esquema estatal, pero lo privado no es la intermediación, lo privado es el servicio, la clínica, la Fundación Santa Fe. Las IPS funcionarían normalmente. Las IPS tal cual, ¿no? Es posible que algunas zonas tengan deficiencia de IPS. Que entraría el sector público a prestar. Sí, y hay otras zonas donde hay saturación, pero digamos, ya son temas secundarios. La reforma de la salud se concentra en el hospital público, entonces, deja de ser contratado por EPS, que es lo que lo está arruinando, sí, lo está quebrando. Para no depender de la EPS. Depende del Estado, del presupuesto. Y nosotros sí queremos, lo demostramos en Bogotá con el presupuesto distrital, que podemos... Mira, cuando yo recibí la red pública hospitalaria de Bogotá en el 2012, tuvo un déficit de 270.000 millones de pesos. El hospital de medicina, habían como 4 o 5 hospitales para cerrar. Nosotros lo que hicimos fue coger con el presupuesto distrital. Eso no lo critican, pero lo hicimos. Sí. Y nos saltamos la EPS que no le pagaba a los hospitales y empezamos a financiar. Eso llevó a la EPS mixta a una situación de déficit, pero para nosotros la prioridad no era la EPS, era la red. Y la red pasó a un superávit de 4.000 millones de pesos en el último año. La cuarta. Y pudimos abrir el San Juan de Dios. ¿Cuál es su cuarta reforma? Entonces, digamos... Para que nos salgamos, porque usted está optando por la presidencia. En Colombia no se cierra ningún hospital público, y lo demostramos en Bogotá. Entonces, digamos, por eso, con suficiencia, podemos hablar de este nuevo modelo de salud. Esa es la tercera reforma. La cuarta, ¿por qué hablamos de estos temas? Sí. Porque son los fundamentales para la paz. Mira, en salud han muerto 1.400.000 colombianos del 98 a la fecha, que pudieron tener tratamientos adecuados y salvarlos. Es una causa de muerte mayor que las guerras. Y es por una práctica de volver la salud un negocio, cuando no debería ser. 1.400.000 colombianos. Ahora vamos al tema, la cuarta, que es la educación. La educación tiene dos, digamos, hemos hablado, también tenemos una ahí experiencia. Sí no tiene, como alcalde, no tiene mucho que mostrar. La distrital es un polvorín, dices, más que... La distrital, que era donde usted tenía que mostrar más cosas, sí, como lo está diciendo en salud, o como lo está diciendo, no sé, en otros esquemas. En la distrital es complicado, ¿no? Mira, o sea, que esa reforma de educación... Usted me pone a hablar de Bogotá y yo le acepto. Sí. Entregamos 1.200 aulas de preescolar. Okay.
porque la educación viene ahí, incluso ahí es donde está el motor fundamental, en esos niñitos de 0 a 7 años, porque ahí es donde nace el amor al saber, si no, no nace. Ya usted a su edad, si cuando era niñito de 3, 4, por alguna circunstancia, a mí fue porque yo vi a mi papá leyendo libros, eso me salvó. Porque ahí, entonces, cuando uno ve al papá leyendo libros, le nace esa curiosidad, pues, digamos, ahí es ahí donde se construye la nueva nación. Entonces, y los gringos lo han dicho con certeza, la mejor política de seguridad de una nación es cuidar integralmente su primera infancia. Okay. No es con cárceles, ya cuando usted empieza a hablar de cárceles porque es un fracasado. Es la tesis de Vargas Lleras. Y yo le hago caso a los gringos. Es ahí, entre 0 y 7. Mira, nosotros entregamos 1,200 aulas. Ay, que no crearon, decían los periodistas, que no entregaron 1,000 jardines. Es que el problema no son los ladrillos, el problema es la atención de los niños y niñas. Entonces hicimos 2, porque entre 0 y 3 años, ¿cómo metes a un niño a un jardín si la familia quiere tenerlo? Eso sí sería un acto dictatorial. Bueno, entonces trasladaría este esquema a nivel familias nacional. Pobres que tienen problemas, incluso con familias, no solo por los pobres, hay familias con capacidad, son disfuncionales. ¿Cómo lo haría? A la familia hay que ayudarla. Nosotros, el tema de hogares, de señoras que presten estos hicimos servicios. Un programa que fue exitosísimo y fue ejemplo mundial. Se llama Cuidado en el ámbito familiar. No rompe la familia, no rompe el deseo, a veces de una joven sola. Esa es la familia. La familia en Bogotá no es tanto del papá y la mamá, es la mujer sola. Y entonces el Estado se vuelve como el compañero. Él suple la ausencia del hombre. ¿Y cómo funciona eso? Y lo suple con la atención a los niños de ella. Entonces, se daban 2 ámbitos, se llamó ámbito familiar y ámbito institucional, son palabrejas tecnocráticas. Ámbito familiar, ¿qué era? Que llevábamos sobre todo mujeres, porque se especializan en la universidad profesionalmente en cuidados de niños. 5,000. Esto era lo que decían que eran las nóminas paralelas, los sinvergüenzas, porque eran las niñas profesionales cuidando la niñez de Bogotá. Y las echaron. Y cuidan, las echaron. Niños. Entonces ellas han estudiado profesionalmente eso. Ay, disculpe. Ellas han estudiado profesionalmente, pues eso, digamos, es su profesión. 5,000 niñas se llevaron, niñas no, pues, profesionales, y atendieron cerca de 180,000 bebés en toda Bogotá. ¿Ese esquema lo trasladaría a Colombia? Sí. 5,000 para 8 millones. Sin dudarlo. Ahí empiezas tú a hacer unas matemáticas y los puedes representar en presupuesto. Sí. A nosotros no, era más o menos. ¿Y eso es ubicar unos hogares donde lleguen los niños? No, es en la familia, es en el hogar. Hay una que es lo menos, que es la institucional. Bueno. En el ámbito institucional es el jardín, guardería, como quieras llamar, que entre 0 y 3 años en Bogotá fue las primeras en América Latina. En Bogotá eran incluso de 24 horas, porque la mamá salía sola a trabajar de noche y el niño nadie lo cuida. Okay. Entonces los hogares de nocturnos permitieron, yo recuerdo el del Bronx, el de barrio Santa Fe, abrimos 3, que es la mamá trabajadora sexual. Entonces si ese niñito, cuando la mamá es trabajadora sexual, está sola, llega en todos los problemas que se llega, ese niñito va viendo eso y no hay nada más. Tú estás construyendo la nación del mañana ahí. Bueno, hay una preocupación. Ese es un elemento. Ese es un elemento fundamental. Listo. Segundo, de la reforma usted me hablaba de Bogotá. Nosotros entregamos 23 sedes nuevas de colegio. Listo. Y quedaron 25 en construcción, que está intentando entregarlas Peñalosa diciendo que es de él. 48 sedes nuevas de colegio. Cuando usted suma eso y entregamos 3 sedes, una sede la entregamos y 2 sedes. ¿Cómo va a trasladar eso a nivel nacional? Bueno, cuando usted con su reforma educativa, esos datos y los mueve matemáticas presupuestal, entonces, ¿qué fue lo que hizo la Bogotá Humana? La inversión más alta de la historia de Bogotá en educación,
no solamente la más alta, sino que duplicamos esa inversión. Eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. Entonces, cuando aquí nos dicen es que eso es sostenible, nos decían en Bogotá. En Bogotá lo que dijeron es, no hicimos nada, ¿no? Entonces silenciaron las 23 sedes, las 25 en construcción, las 3 sedes universitarias, las 1.200 aulas de preescolar y el trabajo de ámbito familiar, eso como si no hubiera existido. Cuando usted mira los efectos de eso, los efectos económicos de eso, para ponerlo en términos más exactos, es que la brecha de calidad educativa entre el promedio de la educación primaria y el promedio de la educación pública se cerró en Bogotá. Esa reforma educativa, pues digamos, para precisar esa reforma educativa, ¿cuánto se llevaría el presupuesto en un eventual gobierno de Petro? Te voy a explicar, pero déjame. Cada reforma... Ese cierre de brecha de calidades en Bogotá que viene, pues eso no es solamente, pero nosotros casi llegamos a cero. Espero no se suspenda, tengo mis temores. Esto es más de largo aliento, no es mediciones. Pero ese cierre trajo como consecuencia la disminución de la desigualdad social en Bogotá. Estadísticas DANE, coeficiente Gini. Y trajo, fundamental, la caída de la tasa de pobreza multidimensional. Y si usted quiere ver algo en Bogotá y descubrir y desentrañar y tratar de explicar los porqués y aportar, digamos, a Colombia y al mundo algo aquí hecho, coja la estadística de pobreza multidimensional. Mírela desde el año 2002, 2003 a 2017, que ya creo que va a salir. ¿Y qué le da? Le da que la mitad de la población bogotana estaba en pobreza multidimensional en 2003. Los que añoran a Mocos y Peñalosa, que lo volvieron a elegir, encuentran que la mitad de la población en esa época estaba en pobreza multidimensional. Esa palabreja significa lo que la alcaldía realmente puede hacer en términos de pobreza, no la nación. Pongámosle tiene la salud, tiene la educación. No, ojo, en 2015 entregamos la ciudad con una estadística DANE en pobreza multidimensional de 4,7%. Usted sabe qué pasó en la ciudad de Bogotá para que en apenas una década, que la extrema derecha empezó a decir que era una década perdida, hubiéramos pasado el 50% del total de la población en pobreza multidimensional a 4,7%. Es una transformación social que usted no encuentra ni en Venezuela, ni en Brasil, ni en Bolivia, ni en Cuba, ni en Chile, ni en Centroamérica, ni en la mayor parte de las sociedades del mundo. Y es algo que no reconocemos, de lo que no nos damos cuenta, que no analizamos y que estamos perdiendo como un insumo para la reducción de la pobreza a escala nacional. El tema educativo fue fundamental. Okay. Ahora, nosotros, ¿qué proponemos en el gobierno? Para el gobierno nacional. El ámbito familiar, indudablemente, sí. El preescolar, el ICBF tiene que... El ICBF lo cambiamos completamente. Ese sistemita de contratar a las fundaciones de los politiqueros para que se roben la plata, para que además contraten a las madres comunitarias, para que sin plata tengan que meterle una política de atención a la primera infancia pobre en barrios pobres, eso no va más. La madre comunitaria se vuelve empleada del Estado con sus prerrogativas. Y eso no es suficiente. Miles y miles, si usted hace el cálculo, para una atención real de la primera infancia en Colombia, si le da un ejército, entre comillas, de paz, de mujeres especializadas, profesionales en atención a la primera infancia, de médicos y médicas en el caso de la salud, cuidando en el territorio la primera infancia y la población en términos de salud. ¿Cuántas madres comunitarias necesitaría para volverlas empleadas del Estado? Nosotros tuvimos 5,000 para 180,000, no madres, profesionales. Sí, profesionales. Pero tuvimos 5,000 para 180,000 niños y niñas. Entonces tienes que hacer el cálculo del déficit, ¿no? Porque hay una atención de todas maneras privada y pública en las ciudades,
Digamos, quitando el déficit, usted tiene 2 millones y pico de niños y niñas en Colombia que tienes que cuidar con una el atención. tema de la infancia, usted lo manejaría con necesitas 40.000 a 50.000. Solo en el cuidado de la primera infancia en Colombia. ¿Usted le metería 50.000 personas a la nómina? Y necesitas 40.000 en términos de salud. Hágase cuenta. Es decir, estamos hablando de cerca de 90.000 personas en el cuidado de nuestra niñez y de nuestra salud. ¿Y de dónde reduciría el Estado para poder contratar a esas personas? Digamos, porque me imagino que uno de sus propósitos es reducir mucha burocracia o reenfocarla. Digamos, cortar de aquí para pasar acá. Sí, es reenfocar, porque usted no es que no tenga esas personas existen. Habría un problema en médicos. Y básicamente por la formación del médico en Colombia de los últimos décadas, que perdimos el médico general y estamos educando un médico para la EPS, que es un médico obrero, pero digamos, y que es mal pago además. Pero en Bogotá pagábamos al médico 6 millones de pesos mensuales, tratando de tener médico general, y necesitamos 1.000 y no logramos tener 1.000 en Bogotá, en el barrio. Pero vamos en concreto, porque al final esto no es solo número de personas, sino el presupuesto. Sí. Que es finalmente… En su cuarta reforma, que es la de la salud, ¿cuánto le metería o cómo distribuiría el presupuesto? Déjame terminar el de la educación, porque hablamos de primera infancia y hay un programa que a mí me parece fundamental si queremos hacer la paz al lado de la primera infancia, que es el sistema de educación superior. Okay. La universidad, pero digamos está el SENA también, y hay formas de educación superior que no son propiamente una universidad. Ese sistema de educación superior hoy, si lo pones en términos de Bogotá, la mitad de los jóvenes del colegio no entra, el colegio público. Pero si lo pones en términos de Colombia, el 83% de los que salen del colegio público no entra. Y ese 17 que sí entra, solo sale el 3, es decir, tenemos un fracaso en la educación en Colombia. Eso no lo digo solo yo, digamos. Todas las pruebas, saberes, etcétera, lo muestran. No puede haber paz así, porque significa eso, en otras palabras, una exclusión de la juventud popular de Colombia, del saber, y por tanto de la sociedad. Esa juventud será la sociedad en 20 años. Entonces, el esfuerzo ahí donde está la prioridad. Igual que hicimos una prioridad en Bogotá, ocultada, violentamente ocultada, no informada, pero que las estadísticas salen en términos de reducción de pobreza y desigualdad social. Igual hay que hacerlo en la nación. Si nosotros calculamos cuánto nos cuesta un joven universidad distrital, que le creamos 3 sedes nuevas, 7 millones de pesos año. El cálculo sobre cuántos muchachos y muchachas que salen del colegio público y no entran es 300.000 jóvenes cada año. ¿Que salen a qué? Al embarazo adolescente, al ejército privado, a la droga, a irse del país, a rebuscarse como puedan. La mayoría. 300.000 por 7 millones te da 2.1 billones año. La cohorte es 4 o 5, te está hablando de una cantidad a 5 años. Creciendo en la parte, no, creciendo incluso uniformemente hasta el quinto de 10.5 billones. Lo que hoy tenemos en inversión en la universidad, en el presupuesto, es 3.6. Si usted a eso le agrega los 10.5 buscando una universalización de la educación superior en la juventud, gratuita, pues no le cobras matrícula al muchacho, implicaría saltar de 3.6 a 14 billones, multiplicar por 4 el presupuesto de la educación superior. O sea, la reforma educativa multiplicaría por 4 la inversión, en términos presupuestales. El costo corriente, ojo, el costo corriente, bueno, la inversión implica un salto, pero es por una sola vez, digamos, que ya iría a la partida de inversión, pero este es gasto corriente, o sea, siempre habrá que hacerlo. El primer año no es el salto al 14, es la parte alícuota, digamos,
Pero al cuarto o quinto año tienes que alcanzar una multiplicación de 4 si quieres universal, si quieres un sistema de educación superior universal en todo el territorio, para toda la juventud, gratuito y de calidad a la Universidad Distrital de Bogotá. Entonces, eso te vale multiplicar por 4 el presupuesto actual de la universidad. Ese es mi compromiso. Y es la cuarta reforma. Sí. Pues la quinta reforma, para mencionarlas, es el tránsito de la economía extractiva a la productiva. Eso sería que política industrial. Que también es una transición. Entonces, ¿esa quinta reforma es cuál? ¿Cómo la titularía? Sería reforma económica. Sí. Que sería pasar de una cultura extractiva a productiva. No es una cultura propia de Colombia, tiene 30 años, ¿no? Okay. La inició Pastrana. Pastrana la continuó Uribe a fondo, y la mantuvo Santos y Vargas. Es eso que hicieron desde Pastrana, Uribe, Santos y Vargas, es lo mismo que hizo Chávez y Maduro. O sea que le está diciendo que los castrochavistas son ellos. Exactamente, y Maduro más. Maduro creó algo que llama el arco minero, que es una zona hermosa ambientalmente para minería, exclusivamente para extracción. Es lo que está entregando en este momento en licencias. Lo que estoy diciendo es que el modelo económico venezolano es el mismo que se ha impuesto en Colombia desde Pastrana a la fecha, y que el mismo grado de inteligencia Maduro es el que ha tenido Pastrana, Uribe, Santos y Vargas Lleras. ¿Y en qué se parece el modelo es que yo no lo veo? Yo no veo que el modelo de Maduro se parezca al de Santos y al de Uribe. La extracción es parecidísimo, pero económicamente, que es de lo que estamos hablando, porque políticamente también se parecen. Pero para profundizar el tema económico, la quinta reforma. Diario es la economía. Es extractivismo puro y simple, y de lo mismo, combustibles fósiles. Usted va a recibir una economía creciendo al 1,8, que fue lo que creció en el 2007, la proyección es que suba a 2000, y quizás menos. Y en el 2018 puede ser 2,2, 2,5, depende cómo miren. Eso dicen los optimistas. No, pero gente cercana a su pensamiento dice más o menos es eso. González, Bonilla, se ha agotado Kalmanovic. Se ha agotado el modelo extractivista, ¿cierto? La crisis venezolana. ¿Cómo va a recuperar la economía? Bueno, entonces, con esta reforma, a partir de esta quinta reforma económica, ¿cuáles serían? Lo que tenemos es una crisis mundial del extractivismo por la caída de los precios internacionales del petróleo y el carbón. En el caso del carbón, la decisión es cerrar, la decisión mundial, no de Petro, ojo, porque confunden eso. Pero la decisión mundial, el último pacto en torno a la COP que se realizó en Berlín, es cerrar, hacer caer consumos de carbón en plantas de energía al 2023 en un 50% y a un 100% en el 2030. Eso va a tener un impacto en Colombia total, ¿cierto? Ni siquiera en Venezuela, es en Colombia, porque somos el quinto exportador mundial de carbón. Estas grandes minas en Guajira y Cesar ya están cambiando demandantes, ya no les demandan en Europa. Alemania ya dejó de comprar, están vendiéndole a Turquía. Ese es el diagnóstico, ¿qué va a hacer ahí? Ese va a ser un dato, eso no lo modificas ni tú, ni yo, ni Vargas Lleras, ni Petro. Ese es el dato real que va a... Y un agotamiento ya propiamente nuestro de las reservas de petróleo, que Vargas Lleras y Duque proponen se logre mitigar un poco más adelante, una década más, a partir del fracking, es usar 10 veces más el agua. Pero ¿cómo vamos por partes? ¿Cómo eso es lo que tenemos? El tema del carbón. El carbón y el petróleo, tanto en Venezuela como en Colombia, más en Venezuela que en Colombia, han producido algo que se llama la enfermedad holandesa. Una tesis económica neoclásica que deriva de que una monoexportación produce una revaluación del peso y mata todas las demás ramas productivas en un país. Porque todas dependen de ese producto. Porque encarece todos los demás productos excepto el de la exportación, el del boom exportador.
que en este caso es combustibles fósiles. Eso pasó en Venezuela y adiós, todo lo demás, además con ayuda del gobierno, porque ahí donde se le puede cobrar, porque el gobierno no hizo nada para mitigar el efecto de la enfermedad holandesa en Venezuela. En Colombia también está pasando. Es decir, estamos importando 13 millones de toneladas de alimentos. Pero la propuesta ahí concreta es ¿cuál? Entonces, si usted transita, es decir, deja de poner el énfasis en el carbón y el petróleo, y que van a ir disminuyendo su parte en la exportación colombiana, menos dólares, esa es la verdad. Así será cada año. Entonces, ¿qué permite? Una devaluación del peso, que ya ocurrió, ya lo tenemos en 3.000 más o menos. Y al producir esa devaluación tienes una oportunidad que depende del gobierno, no de la devaluación pura, porque esa sola no automáticamente no te produce nada. Y es que proteges tu agricultura y tu industria. Pero ahí, a ver, pero no, una devaluación afectaría a productos agropecuarios, agrícolas, que vayan a buscar mercados internacionales. ¿Qué beneficia a los floricultores? La protege y la incentiva. ¿Pero por qué si van a exportar? Devaluación. ¿Por qué? Van a recibir menos pesos por dólar. No. Esa es la revaluación. Espera que mis discursos pueden estar afectando la dicción, ¿cierto? Mis discursos. Llevo como 7 en línea. Volvamos al tema. Ojo. La enfermedad holandesa. Su teoría es que un dólar barato va a permitir que más productos. Un peso barato va a permitir que más productos colombianos vayan al exterior. Y protegerlo. No pienses tanto en el exterior, también en el mercado interno. El mercado interno es fundamental, porque eso es también un cambio de visión, ¿cierto? ¿Por qué el mercado interno es fundamental? Porque es lo que permite la industrialización de Colombia. Aquí volvemos al mismo tema del inicio. No sé si haya preguntas, bueno, pero digamos, si usted elimina la enfermedad holandesa en Colombia, ¿qué significa? Una disminución de la exportación de carbón y petróleo. Pues la monoexportación. Se te devalúa el peso, ya ocurrió. Y eso es lo que ha sucedido este año y el pasado. Devalúa, es decir, el peso es más barato. ¿Qué te produjo? Te produjo automáticamente una reactivación de agricultura, si no estaríamos en recesión. ¿Sabes por qué no estamos en recesión? Por los agricultores. Algo que no había pensado Santos, ni Vargas, ni Uribe, ni nada. Los campesinos, los pequeños y medianos agricultores de Colombia. Eso es lo único que ha reaccionado positivamente, pero nos muestra que sí es posible. Su teoría económica ahí. Porque si usted protege la caída, digamos, para que zanjemos, digamos, la quinta gran reforma, que es la económica, las que propone, la de la salud, la de la educación, la política, la judicial y la económica. La económica es que ante, digamos, las expectativas de producción de carbón y petróleo haya un... De extracción, ¿no? Eso no es producción, es extracción. Pues, cuando esto se disminuya va a haber un renacer de productos agropecuarios con foco en el mercado local. Y de industrialización. Con primer énfasis en el mercado interno. Y el mercado interno reacciona si los ingresos reales de los colombianos aumentan. Una pregunta de pensiones tenía Mario. Mario Chávez es el editor de Economía. Pero antes de ir con la pregunta de pensiones, yo sí quisiera que usted nos contara cómo se va a financiar todo esto, porque quedamos a medias y hay algo muy importante, y es que, digamos, las calificadoras de riesgo mucho han insistido en que Colombia no puede seguir aumentando su déficit fiscal. Y si las reformas salen caras y Colombia pierde el grado de inversión, usted muy bien sabe que esos son problemas grandes para la economía. Sí, si se aplica el programa de Vargas Lleras, perdemos la calificación. Porque el programa de Vargas Lleras es reducir los impuestos a los grandes capitales. Y básicamente para permitir una financiación de esos grandes capitales en el Todos fracking. Han prometido bajar impuestos, ¿usted? En el fracking, ojo. Porque no es, claro, eso se vende electoralmente como que al señor productor de pan de la esquina le van a bajar impuestos. No, señor. Lo que está proponiendo Vargas Lleras es fundamentalmente bajarle los impuestos a lo que él llama el sector estratégico, que es el minero energético. Y el minero energético es el petróleo y el carbón.
Bajarle impuestos a ellos, ¿para qué? Para que puedan, aumentando su rentabilidad sobre la explotación petrolera y carbonera, dada una caída del precio internacional, utilizar recursos en el fracking, que es un intento desesperado y moribundo de continuar una economía extractivista 10 años más. Les permite robarse las regalías más. Pero es una actitud moribunda, es una política de muerte. Solo tienen 10 años más de eso. Yo lo que digo es, tenemos que pasar ya y transitar, porque no es de la noche a la mañana, hacia una economía productiva, porque si no el golpe va a ser brutal. El golpe brutal, ¿cuál va a ser? Que las empresas multinacionales del carbón se van, dejan el hueco y los trabajadores echados. Y cero ingresos de exportación. Eso es lo que va a pasar brutalmente. Ya están decidiendo objetivos de otro tipo de inversiones porque ellos pueden mover sus capitales a ese tipo de otras cosas. Pero el problema queda en Colombia. Ahora, el déficit fiscal obviamente aumentaría porque le reduces los impuestos a quienes más están tributando hoy, que es la industria minero-energética, la extracción minero-energética. Y por eso las calificadoras pusieron el grito en el aire. El programa de Vargas Lleras lleva a un aumento del déficit fiscal. ¿Y el suyo cómo es? Digamos, para evitarse que las firmas calificadoras de riesgo nos castiguen en las eventuales inversiones, ¿cuál sería, digamos, Nosotros tenemos una reestructuración del gasto, porque si apuntamos, el esfuerzo educativo se eleva progresivamente, pero se eleva el gasto público hacia 4 veces más en el caso de la educación también superior y en el caso de la primera infancia. El de salud también aumenta. Salud no. El de salud no, porque eso sí es una reestructuración del gasto. Porque los fondos que usted tiene en salud son suficientes. Okay. Lo que pasa es que no los manejas, pero digamos, no los manejabas porque iban a ir a la EPS. Pero son suficientes y lo que te permiten es una reestructuración en términos de financiar el modelo preventivo, que el modelo preventivo lo que hace es disminuir el gasto. ¿El judicial suma o resta? El judicial es, digamos que puede aumentar, pero es un porcentaje. ¿Su reforma política suma o resta? No, eso no tiene costo. ¿Y el de económico? Pues obviamente es económico, pasar de lo extractivo a lo... Ojo, el económico sumaría los ingresos corrientes de la nación. Una cosa concreta. ¿Por qué? Porque entre más industria productiva, agricultura productiva tengas, no necesitas aumentar tasas de impuestos, sino que el volumen entregado sería cada vez mayor porque tu economía está creciendo. Doctor Petro, una cosa muy concreta. Digamos, pero eso es para ahora, porque usted me preguntó impuestos. Eso, ¿Y qué haría en concreto en relación? Entonces nosotros hablamos del techo de impuesto predial para latifundios. Ese es un tema. Nosotros hablamos de poner un impuesto a las remesas de utilidades al exterior, que ya existía en Colombia, pero lo quitaron. Ese vuelve. ¿Reviviría el impuesto a las remesas? Nosotros hablamos de un impuesto a dividendos. Ese ya existe, creado ahora, pero debe aumentar. ¿Por qué? En primer lugar, por un criterio de justicia. Si usted como asalariado de su salario que gana aquí, cualquiera que sea, no le pregunto, digamos que para un colombiano puede ser alto, porque yo ganaba en el Congreso, que era altísimo, nos quitan la retefuente, ¿cierto? Ahí va, todos los asalariados pagan de una vez por anticipado. Pero cuando usted va elevando a un ingreso de 2, 3 millones de pesos mensuales, 5, 10 millones, la retefuente aumenta. Y digamos, eso está relativamente bien, pero cuando usted pasa a los dividendos, que es el ingreso del propietario de una empresa, no el ingreso de la empresa, porque si se reinvierte en la empresa, pues no es problema. Pero si pasa ya a ser el ingreso personal, y resulta que es 10, 100 veces más alto que el de incluso el que los congresistas no pagan, usted tiene un criterio de injusticia total. Bueno, ¿qué otro impuesto? Entonces, y las exenciones son las más.
Digamos, las exenciones, yo le llamaba, yo estuve en 15 reformas tributarias siendo congresista. Siempre puse por alternativa y siempre fui derrotado. Siempre puse el tema del impuesto a la tierra como un criterio. Pero el otro factor que siempre propuse fue quitarle esos huequitos, que es como el queso ese que tiene huecos, ¿cómo se llama? En el sistema tributario colombiano. Todo eso con las exenciones. Son exenciones, permiten la ilusión, permiten la trampa. Si usted quita esos huecos y simplifica, no necesitas aumentar la tasa. No, ese no es el problema. Lo que produce al quitar los huecos es que ingresan más recursos al Estado y, sobre todo, quitar las trampas de la ilusión. Las exenciones las trabajaría. Entonces, ¿el IVA qué haría con el IVA? No, yo quisiera, habrá que, lo pongo en estudio porque depende estas medidas cuánto dan en términos de financiación, sobre todo donde necesitaríamos. ¿Pero el IVA, hay algún compromiso con el IVA? Sí, pero comenzaría un desmonte de IVA en la canasta básica familiar. Pero esa no paga. Ojo, sí de pagar altos impuestos. Pero ojo, porque ahí hay una trampa. Y es la cadena completa de la producción. Porque es que si usted no quita el IVA a la cadena completa de la producción, el empresario final de algún producto alimenticio le carga eso al precio y igual tú terminas pagándolo, porque él tiene que pagar los IVA de la cadena. Concretamente, desmontaría el IVA para la canasta familiar desde su cadena de producción. Ojo, no dije la canasta. Empezando por unas partidas que son los de mayor consumo popular hoy grabado. ¿Le parece un 19% alto el IVA? Altísimo, pero no en general, digamos. Yo creo que aquí tenemos que incentivar unos consumos básicos. Si nosotros estamos hablando de agricultura, producción de alimentos, si la tierra fértil en Colombia en un mediano plazo produjera lo que es capaz de producir, usted tiene 3 veces más producción alimenticia de la que hoy tiene. Sin hablar de productividad, sino extensiva. Obviamente eso baja y cualquiera diría, no, queda tan inundado el mercado colombiano que se nos pudren los alimentos. No, usted tiene que industrializar eso. Por eso la industria está ligada a la agricultura. Los cuartofríos, todo este tipo de cadenas agroindustriales se vuelven fundamentales porque ese volumen de importación, de producción agroindustrial, te permite reemplazar la importación, que son 13 millones de toneladas actuales, y exportar, pero primero reemplazar la importación. Antes, digamos, ya poco a poco llegamos al final, el tema de las pensiones. Tema de las pensiones, ¿alguien tenía una? Sí. María Carolina Ramírez, la editora de Asuntos Legales. Sí, precisamente en el tema pensional pues se proponen varias reformas y estas están ligadas a aumentar la edad de jubilación, en otras están pues a mantener los dos regímenes o a eliminar Colpensiones. Vamos a ver su posición acerca de qué haría con el tema de las pensiones en Colombia. Bueno, antes de contestarte, fíjate que en toda mi exposición no aparece para nada ni la necesidad de tener una economía estatal, ¿cierto? Que es de lo que intentan acusarnos. Nada. Es crecimiento de clases medias industriales y rurales y en turismo, de lo que no hemos hablado, pero la paz permite eso, porque Colombia sí puede ser una potencia turística en paz y no una economía estatizada. Ahora, de lo que hemos hablado, de que el Estado responda. Su programa de gobierno en ningún momento busca estatizar la economía, vamos para sacar conclusiones claras. Busca democratizarla. Y democratizar es crecer la clase media, tal cual se volvió mayoría en Bogotá. Porque lo hicimos, nosotros volvimos la clase media. Metámonos al tema de la reforma pensional. Entonces el Estado primero que todo, parte que hay necesidad de una reforma pensional. El Estado entonces opera ¿en dónde? ¿Cómo opera el Estado en nuestra? Entonces en unos sectores estratégicos fundamentales para la equidad social. Vía impuestos, ya lo vimos. O sea, ¿cuál es la filosofía impositiva nuestra? El de que genere equidad social. Por eso latifundio improductivo, por eso dividendos improductivos, por eso remesas de utilidades al exterior que se nos vuelven improductivas, a que no quieren pagar ese impuesto, pues que inviertan dentro del país. En el tema salud, el Estado coge el fondo público único, ya lo tiene,
y quita la intermediación privada, pero no elimina la clínica privada, la fortalece, igual que la República. En el tema educativo no quitamos la educación privada para nada, sino que tratamos de fortalecer la pública, sobre todo en su escala preescolar y en su escala de universidad. Y en el tema pensional, que es la pregunta, que es otro derivado de la ley 100, que tiene una intermediación privada, financiera. Esa brutal. Se han recogido 200 billones de pesos de cotizaciones de trabajadores. El Estado paga unas pensiones, pero es a sus empleados, que suma ya la partida 40 billones. Esto sí que va lejos por encima del presupuesto educativo. 40 billones de pesos. Y no puede financiar el pago que hace de sus pensiones de los fondos privados porque está desconectado el sistema. Entonces, lo que sucede es que estos 200 billones que han captado los bancos en cuentas individuales que no manejan ni controlan los ahorradores privados, se va a comprar títulos del Estado, en general, ¿cierto? Los TES. Y el Estado paga su tasa de interés y entonces está subsidiando la rentabilidad de los fondos privados, pero al mismo tiempo paga sus pensionados en una cuantía que llega a 40 billones. Ese es el sistema que tenemos. El problema de ese sistema no es solamente este cruce en donde el Estado al final es el que está haciendo todo, sino que en la cuenta individual de ahorros solo tendrán pensión de 4 salarios mínimos hacia arriba, si logran estabilidad laboral. Pero la mayoría de los trabajadores que están por debajo de 4 salarios mínimos y trabajadoras, y los que están por arriba, pero sin estabilidad, no van a tener pensión. Entonces, en este momento, el número de pensionados de los fondos privados son 140,000. 200,000, más o menos. Algo así. Entonces, digamos, estamos en un mundo absolutamente infuncional que simplemente es un negocio de control de capital. Ese es su diagnóstico, ¿qué haría? Entonces nosotros queremos volver a un sistema, no volver porque nunca fue en Colombia, pero sí existe en varios países del mundo, que es el de pilares. Implica una transición, ojo, porque hay por ahí estos opinadores diciendo que nosotros queramos quitarle, entonces la cuenta que tiene una persona hoy, entonces le vamos a quitar el ahorro y lo pasamos al fondo. No, señor, es una transición, esa plata ya es de su la reforma persona. pensional basada en pilares, ¿cómo funciona? Un primer pilar es un primer pilar universal, todos y todas, a partir de que se apruebe. Usted me preguntará por qué medio se va a aprobar, porque ese es neurálgico. A partir de que se apruebe, de nuestras cotizaciones de ahí hacia adelante, una parte, todos y todas, y el Estado también hacia el primer pilar. De reparto simple. ¿Qué significa reparto simple? Que en la medida en que llegan cotizaciones se paga pensiones al mismo tiempo. Ese es el reparto. ¿Y eso se hace con Colpensiones? Sí, a mí la institución que dejó ya, porque eso antes se llamaba de otra manera, pero es Colpensiones, es la que tenemos. O sea, fortalecer con ese primer pilar a Colpensiones. Que puede servir de primer pilar, porque es el aporte de todos como trabajadores y todas, el aporte del Estado, el aporte del crecimiento de la economía, que si se vuelve productiva, empieza a darnos una mejor respuesta al primer. Ahí está la universalidad de las pensiones en el primer pilar. Y hay un segundo pilar que es voluntario y que depende ya de los ingresos. Una vez pagado el primer pilar, si una persona por sus ingresos, sus condiciones, etcétera, pues quiere hacer un ahorro voluntario porque le interesa, entonces escoge su fondo privado. ¿Y ese no sería privado? Ah, sí, sería privado. Sí, escoge su fondo privado. Ahí debe haber uno público compitiendo. Pero digamos, tratando de explicarle a la gente cómo funcionaría la reforma pensional versión Gustavo Petro, es mantener un pilar universal donde se echan, digamos, sus aportes legales y obligatorios, y habría un pilar paralelo que puede haber un fondo estatal y donde están los privados, que quienes
planeen su pensión o tengan otras cuentas, pueden ir al sector privado. ¿Eso no es lo mismo que tenemos? No, tenemos un fondito de solidaridad que también pagan los asalariados, un porcentaje. Yo lo veo muy parecido a lo que tenemos. Esos son unos puntos pequeños, ese es de solidaridad, con eso es que financia el gobierno estos planes de ayuda pensional, que no son pensiones propiamente, pero a lo concreto, doctor Gustavo. Pero, ojo, no, la edad de pensión. Se queda igual. Okay. Además porque vamos, y permítame aquí ya un tanto de irme de los 4 años del gobierno más hacia adelante. En realidad la economía mundial está variando y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Está variando hacia una enorme desigualdad, es el libro de Thomas Piketty, que es insostenible. Eso va a cambiar necesariamente, si no estalla en forma muy caótica el mundo. La tesis de Piketty es que si la rentabilidad del capital es más alta que la tasa de crecimiento, que está determinada por la tasa demográfica a la baja en el mundo, la concentración y la desigualdad aumenta. Esa es la tesis de Piketty. Por tanto, él propone impuestos mundiales. Ese es otro mundo, porque ahí no podemos actuar nosotros mucho, pero digamos, es su tesis. Unos impuestos mundiales que podrían financiar la lucha contra la pobreza, el cambio climático, etc. Esa idea de Piketty va a suceder en la realidad. Pero tecnológicamente y sobre todo a partir del tema del cambio climático viene agudizándose una transformación revolucionaria en el mundo, que es el de las energías limpias ligadas a las redes y a los saberes. Las energías limpias, de lo cual no hemos hablado aquí, es una de las políticas que el Estado colombiano tiene que desarrollar desde ya, y tiene que ver con este tránsito de la economía extractivista hacia la productiva. O sea, nosotros podemos reemplazar en el corto plazo todas nuestras termos por energía solar y eólica en la Guajira. Todo el mercado de la generación de energía eléctrica en Colombia puede variar sustancialmente si se generaliza, y el Estado debe estimularlo, la transformación de los hogares en generadoras de energía eléctrica solar. Esto no es un cuento chino ni marciano, como diría quien fue Peñalosa una vez. No, esto se está haciendo ya, y yo quiero implementarlo en Colombia, porque te trae una serie de transformaciones productivas, ya inmediatas. Uno, toda la economía popular, si empieza a tener una energía casi a costo cero, que es la que produce la energía solar, independientemente del costo inicial de poner paneles, que ya son muy baratos, te lleva a un incremento de productividad en la economía popular. Si lo ligas a impresoras 3D, etcétera, todo esto que es la fábrica en la casa, que es muy común en Colombia, que tú lo encuentras en el distrito de Agua Blanca, en Bucaramanga, en Bogotá, por montones. En muchos lugares del país se te transforma productivamente. ¿Y esa gran revolución, digamos, del cambio de energía lo haría con base en Ecopetrol? Sí. Y con lo que nos queda de las regalías, que ya nos queda poquito, pero queda, menos mal. Hay que financiar, porque alguien decía, ¿cómo se financia esto? Ya en la transformación de la economía extractivista al tránsito hacia la economía productiva necesita una financiación. Y no es una financiación presupuestal, ojo. Es una financiación que solo puede provenir por la magnitud de los recursos de los grandes canales del ahorro que tiene Colombia. Y los canales del ahorro que tiene Colombia son ahorros forzados. Están ubicados en el sistema pensional y en el sistema de salud. Básicamente hay un ahorro voluntario pequeño. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué instrumento tendríamos para canalizar, estimular que se invierta todo ese ahorro privado en Colombia hacia los sectores productivos que queremos? Agriculturas, que hay que financiar eso, si no, ¿cómo se siembra? Podemos tener la tierra y el agua, si no hay con qué, pues no, ahí sigue improductiva la tierra, entonces tiene que haber… Sobre el tema del crédito. Tiene que haber una idea sobre el Banco Agrario. Eso se llama en economía el crédito, ¿cierto? ¿El crédito para dónde va hoy en Colombia? A comprar motos, a comprar carros, a comprar chucherías, a concentrarse en la industria minero-energética, porque ahí es donde se invierte miles de millones de dólares, y nosotros necesitaríamos que transitara
hacia financiar la agricultura, campesinos que se vuelven granjeros a medianos, pequeños, el proceso de agroindustrialización y la industria y el turismo, porque ese es un tema que no hablamos. Entonces, ¿cómo logramos? Ecopetrol jugaría un papel importantísimo en esa que logre transformación financiar energética. En el las tema de energías créditos sería el Banco limpias, Agrario. las redes. Entonces, esto que se vuelve nuestro plan de desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevamos el crédito? La banca privada estaría dispuesta a financiarlo por mutuo propio. La experiencia a mí en Bogotá me enseñó que se puede. Digamos, en la construcción yo tuve la experiencia. Camacols, que es una entidad dirigida por poseedores de tierra en el borde de la ciudad, ¿cierto? Especuladores inmobiliarios, se puso de entrada el POT. Y yo vi cómo fue variando, y entonces los constructores propiamente dichos, que no les importa realmente en dónde es que se construye, sino construir, empezaron a articularse el programa de la Bogotá Humana de construir en el centro. Fíjese usted que hoy todavía hay grúas en el centro de construcción y muchas. Significa que sin obligar, sí logramos que un mundo ahí de capital privado. Concretamente, entonces, digamos, nosotros sí creemos que se puede estimular que parte de la banca privada dirija el ahorro hacia la Caja estos Agraria, el Banco Agrario sectores, un papel importante. Pero necesitamos una banca pública fuerte. El Banco Agrario e Industrial, que hay que cambiarle el nombre. Y de la recuperar el nombre, porque así se llamaba. Antes. Banco Industrial. Pero tiene que competir por el ahorro en las grandes ciudades, por el ahorro pensional. ¿Hay alguna pregunta de Twitter o alguna pregunta de las personas que están siguiéndonos? Ese tema que le va a hacer Vanessa Pérez, que es la editora de empresas, ella es venezolana. A propósito, ¿qué va a hacer con toda esta horda de venezolanos? Es importante, Vanessa. Horda no, éxodo. Tenemos dos preguntas con ese tema. La primera es, ¿qué impacto va a tener en la economía esta migración de venezolanos? Y la segunda, ¿qué medidas va a tomar usted inmediatamente si llega a ser presidente de la República? Sí, en primer lugar, el éxodo se volvió un hecho real de la historia de la humanidad hoy. Lo fue en el pasado. Lo que hay son éxodos hoy en el mundo. Los éxodos los está provocando el cambio climático y el petróleo. Y aunque nuestra prensa solo habla del venezolano, realmente nosotros deberíamos ver esto mundialmente. Hay un éxodo pasando África hacia Europa y se está muriendo la gente en el mar. La fosa común más grande del mundo está en el Mediterráneo, donde nació la palabra democracia. Ahí está muriendo la palabra democracia. Y lo produce ¿qué? Las guerras del petróleo y la hambruna que ya hacia el sur del Sahara está agobiando por el cambio climático a la población, y eso se va a extender hacia la India, Bangladesh y hacia México. Por eso los norteamericanos hablan del muro, pues no hablan, ya lo hicieron. Pero digamos, vamos a vivir épocas dificilísimas. El mismo cambio del petróleo más la incapacidad del gobierno de Maduro de mitigar el efecto, porque ahí se juntaron ambas cosas. El pan y las ganas de comer. Se cae el precio, se les desploma, se nos desploma a todos, pero es un gobierno incapaz al caerse de aprovechar la devaluación del bolívar. Porque hubieran podido aprovechar la devaluación del bolívar, que era concomitante con la caída del precio internacional, para proponer la agricultura y la industria. No lo hicieron. Es un poco, también se está reproduciendo en Colombia eso. Entonces lo que se produce es un éxodo porque no tienen con qué comprar los alimentos importados y las medicinas. El gobierno de allá dice que también hay confabulaciones, pero digamos, es lógico en economía que si se te cae el único bien que exportas, se te desploma en su precio, pues no tienes como no tienes nada más en tu economía, todo lo importabas, es una economía de puerto, esa es la enfermedad holandesa extrema, pues no tienes con qué comprar lo que importabas y viene una pauperización general que se traduce en un éxodo que viene a Colombia, pero Colombia está viviendo lo mismo. ¿Sí? También tenemos un problema ya en importación de alimentos para comprar, de balanza de pagos, diríamos aquí. También usted ve un déficit inmenso.
de balanza de pago, es decir, nos estamos quedando sin los recursos para comprar lo importado. Entonces, es posible que ese éxodo hay que estudiarlo más, que hoy todavía es pequeño relativamente, porque pueden ser millones de personas. Pero ¿cómo usted lo manejaría como presidente? A otros países. Es posible. O sea, involucrar que es un problema regional. Aquí tendríamos que hablar de un problema regional, ¿cierto? Digamos, eso debe ser una política internacional del gobierno. El éxodo no es hacia Colombia, es hacia América. Por tanto, hablemos de una solución multinacional. Pero eso es una manera también que puede ser de bajarse por las orejas del problema. Porque lo cierto es que si es ese éxodo que hoy dicen es 300.000 personas, se vuelve millones y potencialmente puede ser millones, Colombia colapsa. Colombia no puede sostener eso. Entonces, una parte de la política internacional de Colombia debe ser tratar de frenar el éxodo en Venezuela. Solo se puede hacer en Venezuela. No lo podemos frenar ya cuando están en la frontera. Atacando el foco. Entonces, es en Venezuela. Entonces, cuando es en Venezuela, pues claro, nosotros no podemos entrar allá a determinar la política, tenemos que respetar los procesos de allá, pero podemos incentivar ¿qué? Yo diría, tenemos una oportunidad allí. Porque si hablamos de agricultura en Colombia, una manera de frenar el éxodo, además de alimentarnos y proteger nuestra agricultura, que es esencial, precisamente por mirar lo que pasa en Venezuela, es que nosotros tenemos que proteger nuestra agricultura. Pero la protección de la agricultura colombiana, dada nuestra tradición, nuestras culturas, telabriegos, etcétera, nuestras tierras fértiles, nos puede permitir alimentarnos y llevar alimentos allá, que antes lo hacíamos. Pues o sea, para entenderle un poco, es el problema del éxodo venezolano es, digamos, solucionarlo en la fuente a través de alimentos, pero exportación. Exportación, no, pero no pagan. Sí, entonces ahí tenemos un problema es de las formas de la transacción. Estamos hablando de no lavar dólar, todos esos problemas que hay estamos hablando de exportar alimentos. Yo creo que tenemos una capacidad de 4.000, 5.000 millones de dólares de exportación allí, sí, que solo es posible si el gobierno venezolano cambia su política de cambio, de tasa de cambio, y nos paga en divisa o en pesos si quiere. O en petros. O no, en petros no nos sirve. En petros no nos sirve porque no podemos volverlo nosotros bienes. Y nosotros tenemos que volver esa plata bienes. Y el petro pues puede que funcione en 20 años, pero no ahora. Tiene que haber un cambio de la tasa de cambio de Venezuela, de flexibilidad, así sea exclusivamente para comprar alimentos colombianos. Esa es una negociación diplomática internacional, pero yo creo que si la lográsemos, independientemente de qué pase con la política venezolana, que nosotros no determinamos, y abrimos ese canal, esa compuerta, podríamos desactivar el éxodo en Venezuela. Gabriel Forero tiene una pregunta de alguien de redes, de Twitter. Sí, son varias cosas. La primera es, básicamente, ¿hacia dónde va a migrar la mano de obra que está ahorita dedicada en las zonas petroleras? ¿Y qué política se le crearía entonces a esas zonas y qué política industrial impulsaría su gobierno que no sea solamente la minoenergética? Infraestructura, turismo está. Ahora, digamos, si uno vuelve a la teoría clásica económica, ese éxodo venezolano debería estar produciendo y el gobierno debería estar buscando eso ya, una industrialización de la frontera, ¿cierto? Porque hay, lamentablemente es así, pero es así, una mano de obra muy barata, que puede perjudicar todos los salarios de los colombianos, incluido, digamos, que es lo que ya puede producir una xenofobia que se está viendo, pero esa digamos, como entra por la frontera, en Cúcuta y en La Guajira, una política madura colombiana, no madura, sino madura. Focalizar industrias en la frontera, sí, para aprovechar mano de obra barata. Que pudiera producir un proceso de industrialización que hoy no existe, que sirve para mitigar el problema, digamos, sirve porque nos va dejando una frontera industrializada que en unos años, independientemente de quienes gobiernen allá y acá, no sabremos,
esa ya podría ser una fuente de integración muy importante hacia adelante. Esa industria que Doctor se pudiera Petro, me crear. queda un tema importante. Pero tú entonces, digamos, es posible que esas oleadas pasen la frontera, ¿cierto? Pasan a la frontera nuestra y se irradian a todo el conjunto de Colombia y salgan. Es posible. Lo cual pues mitiga el efecto, pero es posible también que se quede. Y entonces por eso es que yo creo que hay que desactivar el éxodo hacia afuera. Ahora, en la industria mineroenergética, es decir, carbón y petróleo, se nos puede producir en cualquier momento una salida del capital extranjero, que ha sostenido eso, sobre todo en carbón, una salida. ¿Por qué en carbón todas las palancas de control están fuera del país? Y esas palancas de control se están moviendo en la dirección de cerrar el mercado del carbón. Entonces, si nosotros no nos despelucamos, no nos despertamos y seguimos detrás de Vargalleras dormidos, pensando que punta de agua vamos a seguir exportando carbón, nos estrellamos. ¿Cómo nos estrellamos? Es que ellos se van. Entonces, sí, ya hay un cronograma de salida. Y se está viendo. Lo que pasa es que no se hace. Venga, público. Doctor Petro, yo le quería... Entonces, ¿qué podemos hacer? Un plan de contingencia. Y ahí es donde Ecopetrol funciona. Porque Ecopetrol tiene que transitar hacia otro mundo. Y ese tránsito no es a vender paneles solares, como un columnista por ahí dijo, tratando de destruir mi argumento, sino a convertirse en la principal generadora de energía eléctrica de América del Sur. América del Sur tiene unas potenciales de energía solar por días de sol al año, que se mide así, en el desierto al norte de Chile, altísima, que ya lo están utilizando al máximo. Y en la Guajira, en el Caribe colombiano, un poco el Guaviare y hacia Venezuela, casi toda Venezuela. Pero los venezolanos no están usando eso, porque están anclados, adictos al petróleo. Nosotros sí debemos usar nuestra energía solar. Entonces, para hacer esas inversiones, que son importantes, son de miles de millones de dólares, Ecopetrol puede usar todavía su fondo, que aún, a pesar de Reficar y el endeudamiento aún tiene, y las reservas que aún tiene, para transitar a ser la principal generadora de energía solar, ubicándose básicamente en el Caribe y en la Guajira, sin desmedro de la política de generación de energía solar distribuida, que es otro tema diferente, que es en el hogar, que yo estoy absolutamente convencido de que es una palanca de desarrollo colombiano que tenemos que utilizar. Entonces, los trabajadores de la industria del carbón y del petróleo, que pueden ser echados en cualquier momento en masa, pueden transitar hacia la creación de una nueva industria solar y eólico, que en Estados Unidos produce 10 veces más que el carbón. Eso nos está ahí en términos de Doctor empleo, Petro, cerremos con el salario mínimo. Sobre el tema, yo no hablo de salario mínimo, yo hablo de salario real. ¿A usted le gusta el tema real? Y el tema del salario regional, que el salario mínimo sea por regiones? ¿Qué ideas tiene sobre salario mínimo? Esto es un tema que es muy parecido también al de Venezuela. Porque usted hace populismo. O sea, lo primero es cambiarle el nombre de salario mínimo por salario real. El gobierno debe hablar más de salario real que de salario mínimo. Porque el salario mínimo es un decreto, ¿cierto? Y es fantasioso porque usted dice 10%, 20%, 50%. Claro, pero la decisión es inflacionaria. Eso implica un incremento de precios similar. Y no es nada. A la postre no es nada. Entonces, el salario real es, o el ingreso real, para ponerlo en términos más exactos, porque es que en Colombia la mayoría de los colombianos no tienen salario, tienen ingresos del rebusque. Entonces, el ingreso real es la comparación entre ingreso y precios. Petro va a desencadenar un proceso inflacionario a partir de financiar el gasto social con emisión monetaria. No. Yo le creo a la teoría cuantitativa del dinero, fíjese. Nunca pensé que no funcionara. Bogotá por eso obtuvo sus mejores calificaciones en inversión y su mejor estado de finanzas públicas en la Bogotá humana. Porque fuimos cuidadosos, el gasto crece y creció en Bogotá. Dicen que malversamos, no señores, creció el gasto social, pero financiado en impuestos.
creció el impuesto predial. Aurelio Suárez me critica eso, pero entonces Aurelio Suárez no sé qué izquierda fue la que aprendió, porque los impuestos directos deben financiar el gasto social. Eso es lo más justo. En la ciudad, pues con los impuestos que teníamos. No fuimos injustos en el impuesto. Quisimos una reforma más justa, pero la hundió el Consejo como 4 veces. Pero ¿cómo haría el tema del salario real de ingresos? Digamos, nosotros no vamos a disparar las variables de precios. Al contrario, se pueden abaratar algunos precios. Sí, con base en toda la teoría en lo que hemos hablado. Pero el salario nominal o el ingreso nominal real debe estar por encima del crecimiento del precio. Eso es lo que hace que el ingreso real aumente. Para nosotros es básico porque esa es la base de la industrialización. El ingreso real en Colombia no crece, igual que si no se moderniza la tierra, están ligados ambos. ¿Para usted cuánto sería el ideal del salario mínimo? No, es que usted me vuelve al salario mínimo. Y entonces me liga una variable. Bueno, ingreso real. ¿Cuál sería el ingreso real mínimo de una familia? El crecimiento de la productividad del país. Es el crecimiento de la productividad del país. Si el crecimiento de la productividad del país se vuelve ingreso real de la mayoría de los colombianos, el país se va enriqueciendo. Y de manera democrática, no unos cuantos. Son procesos muy largos. Sí, pues estamos hablando de ondas de crecimiento. Pero ¿cómo usted provoca un crecimiento del ingreso real si no es sobre la productividad? Y cuando usted habla de la productividad, o sea, la cantidad de trabajo por persona, usted está hablando de la producción. Es decir, si usted no transita de una economía rentística, extractivista como la venezolana, que es la que tenemos hoy en Colombia, hacia la productiva, usted ya no se puede plantear realmente ni crecimientos de productividad y por tanto crecimientos del ingreso real promedio de los colombianos. Entonces, digamos, el tránsito, que es lo que puedo hacer en mi gobierno, no podemos, 4 años son poco, no podemos transitar, no podemos lograr las bases de un crecimiento sostenido del ingreso real en Colombia, por tanto del enriquecimiento generalizado de la sociedad, sino es a partir de salir de la economía extractivista hacia sentar las bases de la economía productiva. Esas palabras son muy reforzadas por usted. 2 preguntas finales. 1, siempre le preguntamos a los candidatos sobre nombres para sus eventuales ministros de Hacienda. Y 2, una cosa concreta. ¿Usted expropiaría algunas empresas colombianas? No, la empresa por definición es una actividad, por definición, digamos, de transformación de producción. Entonces, eso es lo que estamos necesitando. Digamos, el mundo empresarial colombiano debe ampliarse, y por eso yo hablo de crecimiento de la iniciativa privada a millones, bajo formas diferentes, pero a millones, que es lo que es el crecimiento de la clase media. Y se refuerza con el mensaje anterior, no estatización, sino que yo fui, la última vez que yo fui a Venezuela, fue cuando murió Chávez, no me acuerdo cuándo fue, hace unos años. Porque me dicen que soy amigo de Maduro, yo no soy amigo de Maduro. Uribe conoce más a Maduro que yo. Se ha abrazado con él muchísimas más veces que yo. No, una vez le di la mano en la posesión de Santos, me acuerdo yo. Y estuvimos en Cochabamba en un debate muy interesante antes de la COP21 de París, siendo yo alcalde. Entonces hubo 4 discursos allá, un evento en Bolivia sobre el tema, y era Correa, Maduro, Evo, y yo como alcalde, y a mí me tocó de primeras, entonces eché todo mi cuento del cambio climático, es decir, de que había que separarse del petróleo y del carbón, a 3 presidentes cuyos países solo viven del petróleo, del carbón y del gas. Entonces, claro, se produjo una tensión grandísima, pero yo creo que es el debate necesario para implementar. Pero me perdí la... No, el tema era de si iba a expropiar algunas empresas. Entonces, digamos, nombres de ministros de Hacienda. Lo que pasa es que el Estado sí tiene que jugar un papel, ¿cierto? Y hay unas áreas estratégicas que me parecen fundamentales. Cuando nosotros decimos cambiar el mercado de la energía eléctrica y transformarlo en energía limpia distribuida, ¿quién genera la energía entonces? El hogar, la familia, es privado. Es una casa de un señor allá
cambia su techo, el Estado ayuda, estimula, baja precios. En sectores más pobres puede meter plata presupuestal en eso, pero es un estímulo, pero es privado. Bueno, lo mismo que hicimos con los recicladores. Aquí se inventaron la tesis de que yo estaticé el modelo de aseo. Le metí 14,000 operadores privados, pues, que eran pobres. Y hay ciertas personas que creen que lo privado es exclusivamente del 0,1% más rico de la población. No, los recicladores son privados. Y se transformaron en empresarios, que usted ya puede ver. Ya visten, pues sí, se fueron volviendo clase media. ¿Cuál es el pecado de eso? Que un pobre, muy pobre, a través de una actividad productiva, que es aprovechar las basuras, pueda ir enriqueciéndose paulatinamente hacia un mejor vivir. Pues fíjese que el modelo de aseo provocó eso en 14,000 personas, que hoy se ve todavía, pero que no vaya, tengo mucho miedo de que reverse. Pero eso es lo que hay que hacer en mucho el campesinado, todas esas juventudes populares ahí caminando en las calles, si tienen saber qué es lo que van a hacer a la salida de la universidad. Eso, si hay un crédito público, si hay un crédito de banca pública, porque es que el crédito en la economía popular en Colombia es el gota a gota, que es 20% diario. Dígame usted, con un crédito usurero de esos, ¿qué economía puede prosperar? Los están ordeñando literalmente. ¿Y quién es el dueño del gota a gota? La mafia. Sí. El lavado de activos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque la banca privada no le da crédito a la economía popular. Entonces, si hay un banco público, porque es que ahí es donde surge la necesidad del Estado. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Que la mafia le dé el crédito a la economía popular? ¿Por qué nombre se inclina para ministro de Hacienda? No, yo tengo... ¿Por Jorge Iván González, por Ricardo Bonilla, por estas personas que siempre han trabajado con usted en la plataforma conmigo, teórica? Sí, han trabajado varios economistas de alta gama. Pues Bogotá tuvo el lujo de tener un secretario de Hacienda como Bonilla. Sí. Que es uno de los mejores economistas del país. De la misión tributaria o del Consejo. Él es obviamente una de las personas que estarían acompañando. Lo que pasa es que a nivel nacional se necesitan muchísimas personas. Ajá. Yo he tenido mucho respeto, estaba enfermo por Luis Jorge Garay, sí, que me parece un investigador económico muy importante. Padre de la teoría del Estado capturado. Sí, él coincidió a partir de mis debates sobre la parapolítica, él coincidió en la tesis de la sociedad rentista. Está Jorge Iván González, que es filósofo, doctor en economía. Fíjense ustedes cómo son las normas, que él, siendo doctor en economía, yo no podía emplearlo en el distrito como economista, porque su pregrado era filósofo. Entonces las normas decían, el pregrado debe ser economista. ¿Quién más? Bueno, ¿qué nombres son interesantes? Tenemos más, hay unos jóvenes, está Bateman, hay una juventud ahí nueva, una generación nueva de economistas que está surgiendo, Bateman. ¿Algunos de la Universidad de los Andes? La Universidad de los Andes tiene que volverse pluralista. Me gustaría que hicieran ese esfuerzo, digamos, porque han construido un pensamiento único, que ha sido así en el mundo, hay que reconocerlo. Entonces, se volvió como si la economía la volvieron un dogma. Yo creo que la economía no es una ciencia. No es una ciencia, la economía es una lucha de pensamientos. Se deben estar revolcando los profesores suyos del externado diciendo que la economía es una ciencia. Una pregunta, es que a mí me dicen, doctor Petro, a mí me dicen que en este nivel de encuestas, para finalizar con esto, en este nivel donde está ubicado usted en las encuestas, que hay mucho empresario, mucho gremio buscándolo, pidiéndole citas para acercarse. ¿Eso es cierto o es falso? Porque hay una malinformación muy grande, ¿no? Digamos, sobre todo últimamente. Entonces, la primera, la palabra castrochavismo, que es una contradicción en los términos. Porque el castrismo es el mundo soviético, eso es, llámenle comunismo si quieren, pero es heredero del mundo soviético, que es un mundo productivo. ¿Y el chavismo? Estatizante. Y el chavismo surge más como los países árabes, de un mundo rentístico. Okay. Y la paradoja de la vida, fíjese usted cómo son los procesos económicos, en que entre más exporte Venezuela petróleo, más se hunde la isla de Cuba.
porque el petróleo produce el cambio climático que derrite los polos, que eleva el nivel del mar, y los cubanos son los primeros en sufrir las consecuencias, más los huracanes. Entonces, ¿los empresarios se están acercando? Sí, se están acercando porque quieren correr ese manto de desinformación. Es que usted me va a expropiar, Petro. ¿Para qué lo va a expropiar? Lo que necesito es empresarios que se pusieran a producir paneles solares. Los gremios son más reticentes porque los gremios son como una burocracia que viven de un discurso y les pagan los empresarios, pero unos no. Hay gremios de gremios, no todos se pueden meter en ese mismo. No se pueden meter, pero tengo un resquemor en eso. Es que son más como políticos, contratan a los políticos para representar gremios y eso no me parece correcto. Pero particularmente hay temores de ciertos gremios, los agropecuarios, de que usted va en cada estas plazas que ha llenado y en cada región promete tierra y entonces este tema atenta contra la propiedad privada. Depende primero, la propiedad privada tiene una función social y ecológica, dice nuestra Constitución, y lo decía la del 86, reformada en el 36, ¿cierto? Y entonces, ¿en qué consiste una función social de la propiedad privada? Es en que lo que hacemos, lo que tenemos, nuestro derecho a tener cosas, tiene de todas maneras una responsabilidad con los demás. Yo no puedo coger un carro privado, menos mal no tengo. Yo dejé de manejar hace 20 años por decisión propia, pero si cojo un carro y sale un chorro de humo por el exhausto, porque no le arreglo el motor o porque no tengo con qué, estoy produciendo un daño que debo pagar. Esa es la función social de la propiedad privada. Si vas a hacer un edificio y no entregas espacio público, estás quitándole función social a la... Si vas a hacer una casa y piensas que su azotea debe ser verde por el cambio climático, usted estás aportando en tu propiedad privada a la función social. Los chinos tenían un proverbio de que la casa de uno, decían ellos, se debía hacer no solo para el que vivía dentro, sino para el que pasaba caminando afuera, porque debía tener un gusto estético. Y esa es una función social. Entonces, digamos, en el tema tierra, ¿cómo puedes tener un señor que se vanagloria de tener 1 millón de hectáreas sin producir una sola mata de yuca o de maíz? Pero eso es una minoría. Es un crimen, sí, es una minoría poblacional, pero capta la mayor parte de la tierra fértil de Colombia, sí, que debería producir alimentos. Producir alimentos no solamente es porque gente come, sino porque se producen puestos de trabajo. Y entonces la paz se vuelve posible. Muchas gracias, doctor Petro. Muchas gracias a los periodistas, muchas gracias a las personas que nos siguen en las redes sociales, y nos quedan Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Pinzón y los demás candidatos que nos quedan faltando para que hagan sus propuestas económicas. Sí, claro. ¿Usted me ayuda con cuáles faltan? Y podemos discutir también. Cada vez hay menos candidatos, eso es lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí vamos, gracias.